Hola amigos, hoy en Motork vamos a hacer una revisión de este coche que tengo aquí, que es el Mazda MX-30, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca japonesa. Vamos a verlo. Y mientras seguimos descubriendo todos los detalles de este vehículo, os quiero recordar que también podéis seguirnos en otras redes sociales de las que utilicéis habitualmente, como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos el mismo nombre en todas ellas, Motork Eléctrico. Y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es motork.com. Recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. Y bueno, en la parte mecánica que tenemos, pues tenemos un motor con 145 caballos de potencia y más de 270 Nm de par, pero como veis, no ocupa espacio para nada, es un motor muy compacto. De hecho es que le sobra espacio. Fijaos, ¿no?, en la solución que han tenido que incluir aquí, en este, como veis aquí, este anclaje que tenemos de aluminio, para poder sujetar el motor, porque realmente le sobra espacio por todas partes. O sea, aquí podríamos meter 3 motores como este sin ningún problema. Tenemos tracción delantera y luego tenemos la batería en la parte baja del vehículo. Y bueno, como sabéis, algo muy importante en un vehículo siempre es el maletero. Vamos a ver qué maletero tiene este Mazda MX-30. Como veis, tenemos una boca de carga que está más o menos al mismo nivel que la parte baja. Yo diría que tenemos un maletero bastante considerable, ¿eh? No es gigante, pero desde luego es un maletero a tener en cuenta. No tenemos grandes recovecos, fijaos que tenemos toda esta parte de aquí que es aprovechable. Tenemos aquí una bolsa para guardar los cables que ahora os enseño, para que veáis los cables que vienen. Y luego tenéis pues este que sería para el kit de emergencia. Bueno, aquí vendrá el tema de los triángulos y demás. Como veis, tenemos todo este hueco que tenemos aquí, que incluso tenemos este poliuretano que veis aquí, que se podría incluso quitar en algún caso específico, ¿no?, que os hiciera falta. Y aquí tenemos pues todos los útiles necesarios para poder remolcarlo en el caso de que tuviéramos algún problema. Todo esto lo podríamos mover también, y como veis, pues se podría ganar algún centímetro más si os hiciese falta. Pero la idea, como siempre, como veis, es que quede llano, ¿eh? Tenemos aquí anclajes para poder poner algún tipo de enganche, ¿no?, de red, portaobjetos, y nada más. Esto es lo que tenemos en el interior del maletero. Y bueno, ya que tenemos estos dos cables aquí, aprovecho para contaros, ¿no? Normalmente, a ver, tenemos dos tipos de cables. Este cable que sería, este sería el cable para enchufarlo, este sería la toma que tiene el vehículo, este sería el puerto de carga, el formato del puerto de carga, que es tipo 2. Y luego tenemos la otra parte, sería, esto es un cargador portátil, y tendríamos un enchufe doméstico, ¿eh? Yo intento siempre simplificar esto al máximo, no me gusta utilizar tanto tecnicismo, porque al final con eso lo que hacemos es un poco aburrir y empachar a la gente. Entonces yo prefiero decir las cosas claras. Esto es un enchufe doméstico, un enchufe que tenéis en vuestra casa. Y este sería el formato que tiene el coche. Esto es para cargaros en una casa normal, en un enchufe normal. Y luego tenéis este otro, que es para los puntos de carga públicos que puede haber en la calle. Normalmente suelen ser postes, donde tenemos este enchufe que sería para el coche, ¿vale? Y luego tenemos este otro que sería pues un conector, como veis aquí, macho, para enchufarse en el punto de carga, ¿vale? De tal manera que aquí podríamos cargar. Normalmente esto es lo que se hace, es una carga en corriente alterna, que llaman,
pero que al final es una carga pues más lenta, ¿vale? Es una carga que normalmente vamos a hacer más lenta. Y luego ya si queremos la carga rápida, ahora lo enseño en el puerto de carga. Bueno, lo que tiene que ver con la carga, pues tenemos dos modos de carga. Tenemos uno con corriente continua, como veis, o carga lenta. A nosotros nos gusta más simplificarlo y llamarlo carga lenta. Y en este caso tenemos un formato tipo 2 para el puerto de carga y podemos cargar hasta 6,6 kilovatios de potencia. Y luego tenemos carga rápida en formato CCS Combo, que es el formato más habitual que hay ahora mismo. Y en este caso podemos cargar hasta 50 teóricos, hasta 50 kilovatios de potencia teóricos. Pero bueno, todo esto ya lo veremos en las pruebas dinámicas que hagamos. Y bueno, en el interior, como podéis ver, lo primero que destaca, fijaos, ¿no? En algo tan sencillo como sería pues este guarnecido de la puerta, tenemos varios tipos de tapicerías distintos. Es un poco una especie de muestrario, pues fijaos, tenemos esta especie de pelusilla aquí arriba, luego tenemos esto que es una especie más de como si fueran piel o cuero o algo así, ¿no? Con esta costura, luego tenemos aquí un plástico que ya es más duro, y luego aquí tenemos otra vez esta pelusilla gris, y luego aquí tenemos este pues acabado en cuero marrón. Y luego aquí en este agarrador de la puerta, en este asa de aquí, como podéis ver, tenemos aquí algo que no se puede ver, ahora luego lo enseño, que es corcho. Esto es corcho, o sea, es súper interesante porque tiene un montón de texturas y un montón de materiales totalmente diferentes. Este material es distinto, o sea, este de aquí es uno, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. Esto es diferente también, esto es otro, o sea, bueno, un poco mezcla de todo, ¿no? Como veis tenemos equipo, no sé, en esta unidad. Y luego, bueno, aquí todo el tema de del control en este caso de los elevalunas delanteros. No tenemos elevalunas traseros, es importante. Y luego nada, el control de los espejos y poco más. Fijaos en un detalle importante, si veis aquí, el espejo lo tenemos a una altura, lo tenemos en una posición que está muy cerca de la cara, muy próximo a la cara. Es decir, a mí me da la sensación cuando conduzco de que voy en una moto más que realmente en un coche, ¿eh? Parece que tenemos aquí el espejo pegado en la cara. Entonces nada, luego aquí tenemos un pequeño, bueno, pues un pequeño hueco para dejar alguna bebida o algo así. No es muy grande, para una botella pues no creáis que va a caber muy bien. Y vamos a ver ya si queréis esta zona de aquí. Y bueno, os cuento lo que tenemos aquí. Como podéis ver, tenemos aquí una serie de botones. Este sería el para conectar o desconectar el ActiveSense, que es bueno, es un servicio que tiene el vehículo que sirve para controlar todo el tema de los radares de proximidad, por delante, por detrás, por los laterales que tiene, para que nos avise si viene un vehículo y demás, ¿no? Luego tenemos el View, que sería para todo el tema de las cámaras, para conectar y desconectar las cámaras. Ahora os lo enseñaré para que veáis cómo se ven las cámaras. Luego esto sería para desconectar las ayudas sonoras al parking. Y luego tendríamos este otro botón que sería pues para desconectar el control de tracción, que bueno, en un momento en el que haya nieve o demás puede que nos sea interesante. Y luego aquí tenemos las diferentes memorias en este caso tenemos dos memorias, como veis aquí, para el sillón, ¿vale? El sillón del conductor es eléctrico, tiene todos los reglajes son eléctricos y bueno, pues aquí tendríamos la posibilidad de memorizarlo. Ahora vamos a ver la parte del volante. Bueno, el volante, como veis, es un volante de un tamaño intermedio, ¿vale? No es tan pequeño como estamos acostumbrados a ver últimamente, pero tampoco es demasiado grande. Luego sí que es interesante, tiene 3 palos. El aspecto es bastante deportivo, ¿vale? Yo os diría que el aspecto es bastante deportivo. El volante, como podéis ver aquí, es regulable en altura, como veis, y también en profundidad. Tiene bastante reglaje, ¿eh? Es fácil encontrar una buena postura de conducción. Y luego tenemos, como veis, dos zonas principales. Esta zona de aquí donde tenemos el control de parte de la información que aparece aquí, que ahora os lo enseñaré de todas formas para que tengáis algún detalle. ¿Vale? Aquí, como veis, tenemos algunas informaciones que podemos seleccionar directamente desde aquí, los modos de visualización de esa pantalla central. Y luego tenemos el control del teléfono y el control del audio y las pistas. Y luego en esta parte derecha pues tenemos por un lado todo lo que sería, bueno, básicamente tenemos todo el control de la velocidad de crucero adaptativa, donde tenemos la posibilidad de que nos mantengan el carril o no, cancelar, bueno, todo lo que es el control de velocidad de crucero lo tenemos en este lado derecho. Y luego tenemos, como veis, tenemos dos levas, esta que sería para subir la regeneración y esta para bajar la regeneración, es decir, aquí mayor presión sobre la regeneración, a pesar de que ponga menos quiere decir
mayor presión de regeneración, y aquí, aunque ponga más, es menor presión de regeneración o para terminar en apagarlo, ¿vale? Tenemos 4 niveles de regeneración distintos. Bueno, luego tendríamos los mandos de tanto del limpiaparabrisas como el tema de las luces, que esto, bueno, es muy convencional, todo lo que estamos acostumbrados. Y luego tenemos aquí un par de botoncitos, como veis en estos laterales, en un lado y en otro. Este sería para el control de los diferentes viajes, ¿vale? Para los diferentes parciales. Y este que sería para subir o bajar la luminosidad, la iluminación que tenemos en este display principal que tenemos aquí, que vamos a ver ahora en detalle. Os lo apago para que veáis cómo queda cuando está apagado. Como veis, está alternando 2 zonas donde tenemos relojes analógicos, ¿vale? En combinación con una zona digital, como podéis ver ahí. En esta zona izquierda, que veis que es analógica, pues tenemos el potenciómetro, donde podemos ver si estamos acelerando o regenerando, cargando. Y luego en la zona central tenemos, que es digital, o sea, como habéis podido ver, pues tenemos todo lo que es la parte de la asistencia a la conducción. Tenemos aquí el tema de la autonomía, tenemos aquí la velocidad, la posición en la que estamos de marcha. Aquí nos dice si está conectado o está desconectado lo que hemos dicho antes, el tema del sistema que nos dice, que nos detecta, pues si vienen vehículos por los laterales, por delante o por detrás. Y luego aquí tenemos la batería. Como veis ahí tenemos el porcentaje de batería especificado. Tenemos una vista distinta, también lo podemos ver así, como veis, en un velocímetro que sería más o menos tradicional, pero sigue siendo digital, lógicamente. Entonces, bueno, aquí tendríamos para poder ver información del ordenador de viaje. Y nada, bueno, esta sería la vista tradicional. Como veis es muy sencillo, muy minimalista, ¿eh? Y luego en la parte derecha tenemos 2 relojes, además analógicos también. Uno para ver la carga de la batería, ¿vale? Como si fuera un depósito tradicional en un vehículo térmico. Y luego por otro lado tendríamos aquí la temperatura de la batería, que es algo curioso, que no estamos muy acostumbrados a ver en los vehículos eléctricos. Nosotros lo hemos visto, prácticamente os podría decir que el Nissan Leaf es el único que le hemos visto que tiene también la temperatura así tan accesible. Y aquí, como veis, pues la tenemos constantemente para que se pueda ver, que a mí no me parece mal, ¿eh? Como veis, también tenemos el Head-Up Display, a ver si lo podéis ver ahí. Ahí lo veis, así es como se vería. Podemos configurarlo para que podamos tener más o menos cosas. Vale, como veis, esta parte superior del salpicadero tiene pues plásticos blandos y además están como engomados. La verdad es que tienen un tacto muy agradable, ¿eh? Toda esta zona de aquí arriba tiene un tacto realmente agradable. Aquí sí que nos encontramos ya plásticos más duros, como suele ser habitualmente. Es decir, primero esta parte nos la pone un poquito más blanda, que es donde más movimiento va a haber, y luego esta zona más baja pues suele ser plástico duro. Como veis, tenemos esa consola central por aquí, donde tenemos aquí las toberas de la climatización. Luego en esta parte central nos encontramos la pantalla principal, que como veis es bastante discreta, tanto en el color como en la forma que tiene. Es muy discreta, prácticamente pasa desapercibida. Y aquí tendríamos bastante información. Como veis ahí, este sería el menú principal. Tenemos información, entretenimiento, comunicación, navegación, configuraciones. Vamos a darle para que veáis un poco el tacto. El control se hace desde esta ruedecita que tenemos aquí, ¿vale? No es táctil, como podéis ver, no es táctil. Tenemos que controlarlo desde esta ruedecita. Vamos a darle información, por ejemplo, para que podáis ver. Como veis es todo muy básico. Historial de rendimiento energético, pues bueno, aquí podríamos ver. Sí que es verdad que a nivel gráfico está bastante bien, pero el acceso es muy fácil. Como veis aquí, mira, fijaos, tenemos aquí la posibilidad de salir. Lo típico, o sea, es muy intuitivo, ¿no? Tenemos la posibilidad de ir a la home, salir, dar la vuelta, tal, todo esto, ¿no? Podemos ver el monitor de la batería de alta tensión, donde tenemos diferentes informaciones relativas a la batería. La presentación quizá es muy básica en este sentido, porque al final pues es una enumeración de elementos, pero bueno, al final la información la tienes igualmente. Vamos a ver alguna otra cosa más para que podáis ver. Monitor del estado del vehículo. Nada, aquí nos diría las revisiones o lo que sea, pues todo este tipo de cosas, también esta información también la tenemos aquí. Manual de propietario, vamos a salir de este menú. Vamos a ir al menú entretenimiento, por ejemplo, para que tengáis una idea. Y aquí podríamos acceder a la radio, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el sonido y más. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. En comunicación, pues aquí tendríamos, si estuviera el vehículo conectado con el teléfono, aparecería aquí. La conexión con el teléfono se haría mediante Bluetooth, ¿vale? Para que tengáis ahí una referencia, se hace mediante Bluetooth. Nada. Salimos de este menú. Menú navegación. En menú navegación os enseño un poco para que veáis cómo quedaría cómo queda este menú, ¿vale? Como veis, bueno, pues es una navegación, es bastante, sí que es verdad que es bastante rápida, muy clara, tampoco tiene mucho, pero tampoco tiene demasiadas prestaciones, o no tiene prestaciones muy extensas, ¿no? Como veis es muy sencillito todo. Bueno, salimos del menú de navegación, ya lo veremos de todas formas cuando hagamos las pruebas dinámicas. Y aquí tenemos en las configuraciones, pues aquí sí que nos interesa más la parte de configuración de V, que es lo que más nos interesa a nosotros.
Tenemos la posibilidad de cargar el conector, programas de carga, podemos poner programas de carga específicos para que empiece a cargar a una hora y deje de cargar a una hora específica, que esto sabéis que es interesante. Podemos poner por ejemplo, el temporizador del climatizador, que también es algo interesante. Los vehículos eléctricos sabéis que es muy interesante para que esté el coche caliente o frío cuando vayamos a salir. Podemos poner un límite de carga, ¿vale? Tanto en corriente alterna como continua, es decir, en carga lenta como en rápida. También podemos dejar bloqueado o desbloqueado el conector una vez que haya terminado de cargar. Podemos incluso, fijaos esta opción que es interesante, calefactor de batería de alta tensión. Podemos tenerlo activado, desactivado. Activado sería automático. Como veis, permite configurar el funcionamiento del calefactor de batería de alta tensión. Bueno, esto será pues para que tenga la temperatura de la batería, para que la batería esté a una temperatura óptima. Y bueno, pues nada, eso más o menos. Como veis, es un menú muy sencillo y esto es lo que tenemos en esta pantalla principal. Como veis, tenemos también la posibilidad de conectarnos a través de Apple CarPlay. Como veis, tenemos aquí el menú que tiene habitualmente del Apple CarPlay. Y el Android Auto, pues exactamente igual. Bueno, y en esta zona central, como veis, aquí lo que tenemos en esta consola es una combinación tanto de botones convencionales de toda la vida con botones en una pantalla táctil. Esta pantalla es la que controla toda la parte de climatización, incluyendo, pues, en este caso, los asientos calefactados, el volante calefactado. Como veis, los asientos calefactados tenemos 3 posiciones, ¿vale? Aquí podemos determinar la temperatura. Bueno, pues todo, como veis, es bastante accesible y bastante fácil, ¿no? Esto solamente, como os decía, solamente para la parte de la climatización. Luego, vamos a apagarlo. Luego en esta parte de aquí, como veis, tenemos una palanca para el cambio, que no hay cambio como tal, pero bueno, es para el selector de marcha. Y sí que es verdad, el tacto, os cuento un poco sobre el tacto. Como veis, es el de una palanca convencional, ¿eh? Y lo que es curioso, el tema de la posición de P, que tenemos que ponerla aquí en este lateral, ¿vale? Que es cuando se quedaría recta. Ya en esta zona, pues lo que nos encontramos primero es la ruleta con la cual controlábamos toda la parte de la pantalla. Donde tenemos el navegador, el sonido, para ir a la home, volver y tal. ¿Vale? Esta ruleta que hemos dicho antes. Aquí tenemos el control del audio. Bueno, puede estar más o menos lejos, pero bueno, eso es la ubicación que tiene. Y luego aquí tenemos los favoritos, ¿vale? Toda la parte que tuviéramos aquí, los favoritos del navegador en este caso, ¿vale? Para que veáis todo lo que tenemos ahí. Y nada, aparte de esto tenemos estos 2 botones que serían para el freno de mano, el parking, que es eléctrico obviamente y a través de un botón. Y el auto hold. El auto hold ya hemos explicado en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir. El auto hold lo único que hace es que cuando tú tienes el freno pisado en una cuesta, si lo tienes presionado, lo tienes activado, lo que hace es que evita que el coche se vaya hacia adelante cuando pisamos el freno, y cuando tiene el auto hold conectado, el coche se queda parado, ¿vale? Si lo tuviéramos desconectado, el coche seguiría hacia adelante. Esto nos ayuda sobre todo en pendientes, tanto ascendentes como descendentes, para poder arrancar sin que tengamos que estar pisando el freno constantemente, ¿vale? Porque se nos queda el pedal del freno, por así decir, pisado, ¿vale? Es una ayuda que tenemos a la conducción. Entonces, dicho esto, vamos a ver también algún otro elemento que tenemos por esta zona, que si os fijáis, esto es lo que os decía antes, fijaos esto qué curioso es. Aquí tenemos como unos portabebidas. Son unos detalles de diseño que yo diría que son muy curiosos. Esto es como corcho, o sea, es corcho prácticamente, ¿eh? ¿Cómo no? Es que es corcho. Combinado con plástico, pero es corcho. Y está todo bastante engomado para que no haya ruidos y no haya nada. Toda esta zona de por aquí también. Y luego aquí tenemos un apoyabrazos que es deslizante también. Y aquí tenemos, pues probablemente tenemos una guantera. Efectivamente tenemos una guantera, como podéis ver. No tenemos aquí toma USB ni nada, ¿vale? En esta zona no. Y os cuento dónde está la toma USB, que está un poco escondida y está por aquí abajo. Fijaos, aquí tenemos conectado, tenemos 2 tomas USB. Aquí tenemos una ranura para una para una SD. Os la enseño aquí, ¿vale? Ahí veis que tenemos para una SD. Y fijaos, aquí tenemos también este enchufe doméstico, un enchufe normal, ¿vale? Para poder enchufar aquí pues cualquier cosa que podamos necesitar, siempre y cuando no superemos esos 150 vatios como máximo, ¿vale? Hemos visto en algún vehículo muy parecido esto, donde vimos que tenías incluso hasta 1500 vatios, pero bueno, es algo poco común el hecho de que tengas aquí un enchufe tradicional. Y bueno, toda esta zona de aquí, como veis, también está cubierta de ese material, pues que hemos visto que es corcho, vamos, prácticamente. Este es el botón de encendido que veis aquí. Como veis, este sería el botón, ¿vale? Un detalle del sillón para que podáis ver pues bueno, las calidades y materiales que se han utilizado. Aquí podéis ver todas las costuras. Como veis, es una combinación de pues cuero, igual que el que veis aquí, pero en combinación con tela, con textil, en esta zona. Os enseño aquí para que podáis ver
el reposacabezas, ahí lo tenéis. Esta sería la textura, este sería el tejido que se utiliza. Como veis, es un tejido liso, ¿eh? En combinación con este tejido pues más como de cuero, ¿vale? El reglaje de los asientos del conductor, como podéis ver, tanto en altura como el respaldo, lo que sería la banqueta trasera, el lumbar, que también podéis ver ahí, todo sería reglaje eléctrico, siempre, como digo, el del conductor, no así el del acompañante. Como veis, lo que os decía, el del acompañante tiene los mismos reglajes, pero en este caso serían reglajes mecánicos y no eléctricos. Os enseño también este detalle de esta vista, que veáis, para que veáis cómo queda el coche. Es un poco curioso, ¿no? Esta vista que tiene aquí. Fijaos, si quitáramos esa consola prácticamente, nos quedaría totalmente al descubierto, ¿no? Os enseño también el detalle de esta guantera que tenemos aquí. La guantera principal, como veis. Bueno, pues tiene una capacidad suficiente, ¿no?, para albergar aquí la documentación. Como veis, en esta versión además tenemos el techo en acabado negro. Y bueno, aquí tenemos pues desde este portagafas que podéis ver aquí, que es muy típico de los coches japoneses, la mayoría lo trae. Y luego, bueno, el control de las luces, de la iluminación del techo, ¿vale?, lo que serían las luces de cortesía, las luces de lectura. Y bueno, todo el tema del SOS, que esto ya sabéis que es obligatorio. Y bueno, esto sería prácticamente lo que es el interior. Tenemos tiradores en todas las puertas. Lo digo sobre todo para aquellas personas que tengáis problemas de movilidad, pues sí que os puede llegar a ser de utilidad. Como veis, tenemos en todas las puertas. Pero bueno, como sabéis, este vehículo es 5 puertas, así que vamos a ver cómo se abren las puertas. Tenemos esta puerta principal y luego tenemos esta puerta que, como veis aquí, el accionamiento que veis es con este tirador. Abrimos y este es el espacio que quedaría en el interior. Como veis, no hay pilar central, no tenemos pilar en esta zona, y me voy a sentar en las plazas traseras para que veáis cómo se va aquí. Bueno, una cosa que preguntáis siempre, y es además una buena pregunta, es cómo queda la postura en las plazas traseras. ¿Por qué? Porque en los vehículos eléctricos, en la mayoría de los casos, el sillón suele estar muy bajito, ¿vale? Suele estar muy bajito porque la batería, como levanta para arriba, al final tienes que ponerlo bajito porque si no la gente no te queda espacio aquí arriba, ¿no? Entonces normalmente lo que se hace es que se queda el sillón como muy abajo en los vehículos eléctricos. Lo que se hace, la solución para esto es inclinar la banqueta para atrás un poco. Hay vehículos que no la inclinan, entonces tienen una posición un poco rara. Y para que no vayamos muy arriba, pues vamos muy sentados así, muy en el suelo y en una posición muy incómoda. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que es verdad que tiene una inclinación hacia atrás, tiene un poco de inclinación, no demasiada, pero sí que tiene la inclinación suficiente para que podamos estar aquí pues con naturalidad y no nos estemos resbalando hacia adelante, que es lo que ocurre cuando la banqueta está totalmente recta, ¿no? Entonces, en este caso, la posición es correcta. Tenemos un espacio suficiente para 3 personas. Obviamente no es un vehículo gigante, ni mucho menos, pero para un momento determinado 3 personas pueden caber aquí bien. El túnel central, ahora os lo enseño, es muy bajito. Como veis, el espacio para las piernas también es suficiente, no hay aquí mucha incomodidad, ¿eh? Podemos pues estar aquí bien. Yo diría 4 personas sin problema. 5, pues depende del tiempo que vayan a estar, también pueden estar bien. Luego también la altura, como os digo siempre, o referencia, yo mido 1,80 m, más o menos os podéis hacer una idea. A ver, normalmente en las plazas traseras tampoco es para que tengamos muchísimo espacio, ¿no? En la parte alta. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta también esto, porque creemos que es algo importante. Luego aquí tenemos este tirador, como podéis ver aquí, que con un simple gesto, en este caso, podemos mover hacia adelante y hacia atrás, y la inclinación también de este respaldo de este lado de aquí, ¿vale? En el otro lado creo que no tenemos, no. En el otro lado no lo tenemos porque tenemos los botones. Tenemos estos dos mandos que veis que es para inclinarlo hacia adelante o hacia atrás, que nos ayudan para salir del vehículo, y este que nos lo desplazaría, como veis, vale, es el mismo mando, pero parece una tontería, pero la verdad es que nos ayudan. Este tipo de cosas nos ayudan en el día a día. Y nada, el interior, como veis aquí, muy correcto. El material utilizado pues es similar al de las plazas delanteras. En la parte trasera exactamente lo mismo. Tenemos esta pelusilla que os decía antes en gris. Y nada, más o menos igual, ¿vale? Sí que tenemos bastante espacio, ¿eh? Es, bueno, pues acorde a las dimensiones del vehículo. Os enseño aquí, tenemos un apoyabrazo central con un par de portabebidas. La verdad es que a mí me gusta esa combinación que tiene de marrón y negro. Creo que queda chula. Hay que verla porque muchas veces parece que así aparentemente a lo mejor el marrón puede ser un poco raro, pero la verdad es que está bien. Y ya os digo, interesante lo que hemos comentado, el tema de la posición de la inclinación de la banqueta, ¿eh?
Y nada, os dejo aquí una vista para que podáis ver cuál es la postura, la posición de conducción y para que podáis ver pues cómo lo veríais vosotros en el caso de que estuvieseis ahí conduciendo, ¿no? Ahí lo podéis ver, como veis tiene un puesto de conducción bastante chulo. Aquí lo tenéis. Bueno amigos, y hasta aquí la revisión de este Mazda MX-30, como hemos dicho, el primer vehículo 100% eléctrico de esta marca japonesa. Yo voy a continuar ahora, vamos a seguir haciendo pruebas que podréis ver próximamente en el canal, así es que no las perdáis. Si os ha gustado el vídeo, dad like, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y por supuesto nos vemos en futuros vídeos.